Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión de la consulta académica del curso de Historia para este ciclo 2024-2. Buenos días. ¿Qué tal? Eh, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes, disculpa. ¿Qué tal? Bien, acá almorzando y también estando en la clase. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué preguntas tienes, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué preguntas Era tienes? más que nada con el tema pasado. No esta No hay semana, sino problema, del otro. Ujú. no hay problema. Entonces, puedes darlas, puedes hacerlas, ¿ah? Es que acá se menciona cuando fue la guerra con Chile y todo lo demás, que mandaron a José Antonio y Lavalle. Pero bueno, eso sí en sí no va a venir, pero quería nomás aclarar la duda. ¿Por qué lo mandaron a él? O sea, ¿era porque era primo, hermano, sobrino de su pariente que fue presidente o por qué motivo en sí? ¿O era de relaciones exteriores? No, él era diplomático también, era funcionario del gobierno, era diplomático. Y también era un personal de confianza de Mariano Ignacio Prado. Era, Ah, ya. eso es muy importante, ¿no? Ujú. Sí, porque eso era lo que me estaba causando dudas. No como algo así para, no sé, eso me va a venir sí o sí, pero sí me había generado una duda y pues no lo llegué a consultar con la Miss. Ya, pero sí de eso se trata, ¿no? Lavalle es enviado por Mariano Ignacio Prado, sobre todo porque hay mucha confianza, ¿no? Mm, Hay mucha confianza. Es una persona de su completa confianza. eh, y además tiene capacidades diplomáticas, ¿no? Pero lamentablemente de nada sirvió porque el gobierno chileno no iba a ceder sus pretensiones militares con Bolivia, y más bien el Perú, por meterse a tratar de amenazar a Chile, el Perú la pasó muy mal, porque estando Lavalle con los diplomáticos peruanos allá, eh, Chile nos declara la guerra, ¿no? ujú. Estando allá, más bien los chilenos utilizaron la presencia de esa misión diplomática como una justificación para la declaratoria de guerra. Y bueno, ya te imaginas, el Perú no Ujú. estaba preparado para la guerra y perdimos con todo, pues, ¿no? Mm, Pero sí, esa es la tragedia, dime. ujú. También tenía otra duda, Dime. porque creo que había un problema con lo del segundo gobierno de Pierola. Es Ya. que mi antiguo profesor de historia me había dicho de que estaba como si fuese el periodo de transición entre república aristocrática y segundo militarismo. Por lo del Ujú. tema ese que beneficiaba a los agroexportadores, pero también porque era un gobierno prácticamente autoritario con el tema del caucho. Pero ¿se le considera del segundo militarismo o ya de república aristocrática? No, a ver, ¿te fijas en la separata? En la separata está bien claro. La reconstrucción nacional tiene dos etapas. La primera es de 1883 al 95, que es el segundo militarismo, con los Mm, gobiernos de Iglesias, Cáceres y Remigio Morales. Y luego ujú, de 1895 al 99, el segundo gobierno de Piérola. Estas dos etapas son las etapas de la reconstrucción nacional, ¿ya? ujú, Ahora, lo que Piérola hace a través de las leyes de fomento es, obviamente, beneficiar a la oligarquía representada por los hacendados y por los mineros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué leyes de fomento? Si los empresarios traen maquinaria, no pagan impuestos. Si los empresarios exportan, van a, no van a pagar todos los impuestos, ¿ya? Entonces, esas medidas de fomento benefician a las empresas, y esas medidas de fomento van a ampliarse ya en la República Aristocrática. Pero Piérola no es parte del grupo de la República Aristocrática, porque
es otro partido, otra ideología, ¿no? Es el partido civil. Mm, Ahora, Pierola los apoya. Incluso, acuérdate que Pierola en 1895 asume el gobierno después de una guerra civil eh, en la que, por un lado, se forma la coalición nacional, que es la alianza del Partido Civil con el Partido Demócrata contra Cáceres, ¿no? ujú. Cáceres no lo quieren a Cáceres ya. Cáceres fue muy querido, pero cosas como el contrato Grace hicieron que Cáceres sea mal visto, ¿no? Pase de ser un héroe a ser un tipo odiado y incluso lo acusan de vendepatria, de traidor por el contrato Grace. Mm, ok. Pero con eso de la ley del fomento, ¿se buscaba alguna industrialización del Perú? ¿O solamente así para que Todo, vengan? todo, se buscó todo. Lo que pasa es que no hay inversión para la industria, salvo industria minera, metalúrgica. Por ejemplo, sí, va a crearse industria metalúrgica pues con fuerza, ¿no? Y algo de industria portuaria y también las industrias alimenticias. Pero no hay, pues, la industria pesada. ¿Por qué no llega la industria pesada? No se desarrolla la industria pesada porque nuestro mercado es muy chiquito y además falta mano de obra calificada. O sea, Mm, la industria pesada tiene que ver con grandes mercados que necesitan gran cantidad de productos, carros, ferrocarriles, eso es industria pesada, barcos, ¿ya? Pero no, el Perú no llega a eso y encima no hay mano de obra calificada, ¿no? Aún ahora, ¿no? Si una empresa china o norteamericana de automóviles quiere entrar al Perú, no lo va a hacer porque nuestro mercado es muy pequeño y faltan ingenieros, falta mano de obra calificada. Entonces, lo mejor es vender los productos en lugar de fabricarlos. En cambio, mm, países más grandes y con mejores universidades que votan ingenieros y mejores institutos y colegios que votan técnicos, como Brasil o México, ahí sí, los europeos, los norteamericanos, los asiáticos ponen sus fábricas. Esa es la realidad. mm, Lamentablemente así estamos, ¿no? A ver, se ha conectado Mónica y también se ha conectado Julio. Buenas tardes. ¿Qué preguntas tienen? Gracias, profe. No, Gabriela, si tiene más So- preguntas, las vas pensando y las levantas la mano o las pones en el chat. A ver, Julio, ¿qué Profe, tal? ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, Sí, tengo una consulta, una pequeña confusión. Ujú. En la capitulación de Ayacucho, un punto a tocar fue la indemnización. Así es. Quisiera saber si fue de España a Perú o de Perú a España, porque me No, confundo un Perú poco con paga la todo. guerra Perú con paga todo. España. En la Prosperidad Falas también hubo algo parecido, entonces quería saber, ahí me A ver, confundo a un ver, a ver, poco. a ver. La capitulación de Ayacucho se firma después de la batalla de Ayacucho, ¿ya? Eh, y a nombre del Perú firma el general Antonio José de Sucre, que no es peruano, ¿no? Y a nombre de España firma el general José de Canterac. ¿Ya? Ese documento establece ya que la rendición definitiva de las tropas realistas, del ejército realista, el reconocimiento de la independencia del Perú y además que el Perú reconoce la deuda, ¿no? Toda la deuda que se ha generado durante la guerra, deuda que se ha generado por la participación de las tropas españolas, argentinas, colombianas, chilenas, venezolanas. Y además el Perú va a pagar el retorno, primero va a devolverle a los españoles y realistas los bienes que fueron expropiados,
ya porque desde el gobierno de San Martín hasta el gobierno de Bolívar, a todos aquellos que eran realistas, es decir, que apoyaron a España, ya les quitaron sus propiedades, les expropiaron sus bienes. Y además el Perú va a pagar los gastos de retorno de los españoles que quisieran, españoles o realistas que quisieran regresar a España. ¿Ya? Eso está en la capitulación de Ayacucho y eso era parte de la deuda externa que paga el primer gobierno de Castilla, paga toda la deuda externa. Años después, para 1863, el gobierno español ya invade las islas guaneras del Perú, aduciendo de que el Perú no ha cumplido con el pago de la deuda. ¿Ya? Ese es el proceso. ¿Me escuchaste? Ah, sí, profesor. Entonces el Perú sí llegó a pagar su deuda externa con España, claro. Claro, lo que pasa es que los españoles utilizan como pretexto eh, esa situación, ¿sí? Ah, Utilizan ya. eso para el proceso de invasión que van a hacer a las islas y obviamente como para 1863 tenían una flota muy superior, querían imponerse, ¿no? Pero bueno, ya sabes que termina dándose la guerra y el combate del 2 de mayo. Ah, ya, profesor. Ahora sí me queda más claro. Muchas gracias. No, gracias a ti. Más bien, si tienes otra duda, otra pregunta, no dejes de hacerlo para que podamos, bueno, para que termines con tus dudas. Todo conforme, profesor, por el momento. Ya. Si tienes alguna duda, me avisas, levantas la mano, igual Gabriela, alguna pregunta de separatas anteriores o exámenes anteriores, contenidos, temas, para eso estamos aquí. ¿Ya? Ahora voy a revisar si hay algo en el chat y continuamos. Si no hay preguntas, entonces vamos a explicar los contenidos que corresponden a esta semana. Profesor, disculpe, entonces los realistas al final no llegaron a pagar la deuda de guerra, ¿no? En la capitulación de No, Ayacucho. ellos no van a pagar. En Solo la se retiran, ¿no? capitulación no, espérate. En la capitulación de Ayacucho, el Perú es el que va a pagarles. Eso tenía mi duda, profesor. Ya, El Perú, muchas gracias. España no paga nada. El Perú le Claro. va a pagar a España los gastos militares, los gastos de retirada, devolverle los bienes, ¿ya? Y más bien todo lo que fue confiscado a los realistas, repito, todo lo que les confiscaron a los realistas. Realistas son los que están a favor del rey, pues, ¿no? Que pueden ser peruanos o españoles. Todo lo que les confiscaron, que hay una orden de San Martín de confiscarle sus bienes a todos los que no juraran la independencia, a todos estos tipos el gobierno peruano les devuelve, ya no pues las vacas, los burros, la comida que se llevaron de sus haciendas, y no les devuelve el dinero. ¿Ya? El Perú se compromete a pagar los gastos de los realistas, de los españoles, eh, los gastos que se dan entre 1821 hasta el 24. Profesor, y entonces Ramón Castilla, en su Ellos no primer nos gobierno, pagan nada, ellos no pagan nada. claro, ¿Ah? pero en el primer gobierno de Ramón Castilla se llegó a pagar la deuda interna y externa, las dos a la vez. Externa, Solo la externa, externa. ¿ya? Y parte de la interna. El Ah, ya. resto de la deuda interna se termina de pagar en el gobierno de
Echenique. Y la deuda interna, igual que la externa, se produjo durante las guerras de independencia hasta las guerras de la Confederación. ¿Ya? La deuda externa a los realistas, ¿ya? A los extranjeros que participaron, a los países que prestaron dinero a San Martín, a Ribagüero, a Torre a Bolívar, etcétera, etcétera, hasta la Guerra de la Confederación. Y la deuda interna es a los peruanos, ¿ya? Que durante esas guerras los ejércitos pasaban por las haciendas y se llevaban los productos, ¿ya? Pero entregaban vales, y esos vales decían, ¿no? Yo, capitán fulano de tal, me llevo de la hacienda tal, ¿no? De propiedad de fulanito, 3 vacas, 4 burros, 10 gallinas, 2 esclavos, 20 costales de papa. Y esos vales hacían duplicados, ¿ya? Y uno de ellos se los quedaba el dueño, que era el afectado, y otro se lo llevaba este capitán. Y estos lo que hace cuando se dice consolidación de la deuda es que se juntan los vales de deuda, ¿ya? Papeles, vales, pagarés de deuda, se juntan, se consolidan y comienzan a salir decretos supremos, pagues, ¿no? Y estos decretos supremos que da el gobierno de Castilla dicen, ¿no? Páguese al gobierno tal tanto dinero, páguese a la empresa tal tanto dinero, páguese a fulanito, fulanita tanto dinero. ¿Ya? Eso es lo que esa es la consolidación y pago de la deuda externa primero y la deuda interna que termina pagándose en el gobierno de Echenique, pero también en el gobierno de Echenique hubo mucho abuso, mucha estafa, por eso se da la guerra civil que dirige Castilla contra Echenique, ¿no? Eso es, Ah, ya, profesor. Ahora sí todo claro. perfecto. Ahora, si tienes otras preguntas, no dudes, me avisas, para eso estamos, ¿ya? Listo, profesor. Muchas gracias. No, gracias a ti más bien. Bien, entonces, lo que nos toca esta semana son 3 periodos. La reconstrucción nacional, ¿ya? Que se divide en dos. El segundo militarismo, de 1883 al 95, y, y el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, de 1895 al 99. Esas dos etapas corresponden a la reconstrucción nacional. Y después de la reconstrucción nacional viene la República Aristocrática, ya de 1899 a 1819. Y el tercer periodo que toca esta semana es el oncenio, de 1919 al 30. Así que esta semana tiene ya eh, tiene estudia un periodo histórico que va de 1883 hasta 1930. ¿Por qué se da la reconstrucción nacional? La reconstrucción nacional es un periodo que es consecuencia de la guerra con Chile. ¿Ya? Este proceso largo busca recomponer el gobierno, el Estado peruano y recuperar la economía. ¿Ya? Esa es la situación. Aquí hay personajes importantes que participan en la política y en la ciencia, ¿no? Ahí en la separata aparecen varios de ellos,
los intelectuales Ricardo Palma, Manuel González Prada muy crítico de la corrupción del gobierno, y Ricardo Palma también crítico, pero que contribuye con los esfuerzos de la reconstrucción porque asume el cargo de director de la Biblioteca Nacional para reconstruirla después de los saqueos que sistemáticamente han hecho las tropas chilenas, ¿no? Ya. Y una crítica es la precursora, la Clorinda Mato, una precursora del indigenismo, ¿no? De esta tendencia política, filosófica y literaria a favor de la defensa de la población indígena. Ella es periodista, escritora, política, y escribió varias cosas, entre ellas un libro, Aves sin nido, que hace referencia a la población indígena desplazada, a la que se le ha quitado su propiedad, se le ha quitado sus tierras durante este periodo. ¿Ya? Los hacendados y los mineros les han quitado las tierras a los indígenas, creando, ¿no?, desplazamientos internos, pobreza en los sectores indígenas. Y aquí aparece el gran sabio, científico, médico, Daniel Alcides Carrión, que investigaba la verruga, se inoculó, es decir, se contagió de la verruga para saber sus efectos. Acá tenemos algunas características, ¿no? El segundo militarismo, que es el primer periodo de la reconstrucción, tiene que ver con eso, el retorno del caudillismo militar, crisis del partido civil y en general de todos los partidos civiles. Surgen nuevos partidos, los militares se agrupan y forman, bajo el liderazgo de Cáceres, forman el Partido Constitucional, y obviamente durante esta época hay una crisis muy fuerte de la economía porque se han perdido el recurso estratégico que se comenzó a destinar a la exportación, que era el salitre. Los chilenos se quedan con Tarapacá a perpetuidad, y Tacna y Arica, según el Tratado de Ancón. Y toda esta era la zona de producción de salitre. Y el salitre era muy importante para esta etapa de la segunda revolución industrial, porque si se refina el salitre, salen explosivos. Y si se concentra el salitre, salen, ¿qué cosa? Fertilizantes. Entonces, esto es, por eso, ¿no?, el salitre es un sustituto para el guano, por ejemplo. A ver, el primer gobierno de este segundo militarismo es el de Iglesias. Iglesias da un golpe de Estado y asume la presidencia y comienza las negociaciones de paz con los chilenos. Iglesias es el que dirige la política y las conversaciones con los chilenos y se firma el Tratado de Ancón. Iglesias en el gobierno reapertura las instituciones culturales y educativas más representativas del país, ¿no?, como San Marcos o Guadalupe, y también la Biblioteca Nacional, que ya les mencioné, puso a Ricardo Palma como director para su reconstrucción, ¿no? ¿Qué más hace? La contribución personal. Como no hay plata, a Iglesias no se le ocurre otra cosa más que establecer una contribución personal que es entendida y asumida por la población indígena como un retorno al tributo indígena. Es por ello que se producen varias rebeliones y la más significativa, la más importante, será la dirigida por Pedro Pablo Atusparia en la zona de Huaraz, en Ancash. Ahora, Cáceres está en oposición a las negociaciones de paz, al Tratado de Ancón, y Cáceres ya va a tener el apoyo de las comunidades indígenas, ya, a los
pequeños ejércitos que tienen las comunidades se llaman montoneras. Y las montoneras van a apoyar a Cáceres en su guerra civil contra Iglesias. ¿Ya? Ahí se habla claramente en la separata de este episodio, ¿no? de la Guaripampeada. La Guaripampeada, que es este tipo de guerra eh, que, que está basada, ¿no? en esta guerra civil, es la participación de las poblaciones indígenas. Ya se usa este término para hablar de la guerra civil entre 1884 y 85, por un lado Cáceres con el apoyo de las montoneras y por otro lado las, las tropas de Iglesias, ¿no? Entonces cuando se habla de la Guaripampeada, se habla justamente de esto, ¿no? Del sitio o batalla de Guaripampa en la zona cercana a Jauja, en el Valle del Mantaro, donde se produjeron estos asaltos militares que terminaron con la victoria de las tropas de Cáceres. ¿Y quién dirigía estos asaltos? Las tropas de estos ejércitos de las comunidades indígenas. Iglesias es derrotado y quien asume el gobierno del país será Cáceres. Bien. Se ha conectado Vincent. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Tienes alguna pregunta? Vincent. Ya. Si no tienes preguntas, entonces... Sí, dime, te escucho. No, profe, solamente vine a ver la clase, a escucharlo. Ya está, gracias. Bien, ya. Cáceres derroca a Iglesias, pero Cáceres muy astuto, promueve un proceso electoral, ¿ya? En el que él va a ganar y va a tener el apoyo del Partido Civil, de lo que quedaba del Partido Civil. Este primer gobierno de Cáceres es una alianza entre el Partido Constitucional y el Partido Civil. A ver, ¿qué significa el billete fiscal? ¿Ya? Hasta la Primera Guerra Mundial, las monedas, ¿ya? realmente eran de oro o de plata. O sea, tenían valor intrínseco, valor real. Después de la Primera Guerra Mundial, no, las monedas no tienen un valor. Por eso, a lo largo de la historia se habla primero del patrón monetario oro y luego el patrón monetario plata. Pero todo eso es hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Eso qué significa? Que durante siglos, cada vez que había guerra, sobre todo del siglo XVIII al XIX, comienzos del XX, cada vez que había guerra, los gobiernos y la gente acaparaba, acumulaba, guardaba las monedas de oro y plata y aparecían los billetes, el papel moneda, billete fiscal, ¿ya? De esa manera se acumula, se atesora pues el oro y la plata, ¿no? Como una especie de ahorro. En su primer gobierno, Cáceres elimina el billete fiscal que se crea por la guerra y restablece la moneda de plata de circulación. Ahora, ¿qué más hace Cáceres? Como no hay dinero para mandar tropas, para frenar los levantamientos populares en contra de la contribución personal, Cáceres crea las juntas departamentales, que son más o menos darle el gobierno de los departamentos a los hacendados. Y los hacendados se encargarán de reprimir las rebeliones y al mismo tiempo de recaudar los impuestos y sobre todo, lo más importante,
la contribución personal. Ahora, las juntas departamentales obviamente también van a abusar de su poder y van a comenzar los procesos de expropiación o sencillamente robo de las tierras de las comunidades, y las haciendas desde esa época van a ir creciendo. ¿Ya? Esa es la realidad. Ahora, para salir de la crisis, el gobierno de Cáceres se le ocurre una medida, ¿no? Bueno, fue obligado, entre que se le ocurre y se le obliga. El contrato Grace, ¿ya? Ahí en la separata tienen la imagen de este líder empresarial, eh, Michael Grace. Él va a lograr juntar a los que tienen bonos de deuda peruana, extranjeros y peruanos, los va a juntar. Y con eso va a hacer va a presionar al gobierno peruano. El gobierno británico va a ayudar en esa presión para hacer qué cosa, que el gobierno peruano ya negocie cómo va a pagar la deuda. Y como no tiene recursos, el gobierno peruano termina entregando qué cosa. Ahí están las cláusulas más importantes del contrato Grace. ¿Ya? Todo lo que entrega. 3 millones de hectáreas, 2 millones de hectáreas de tierra en la selva central, 3 millones de toneladas de guano, los ferrocarriles por 66 años, la libre navegación por el lago Titicaca, la entrega de muchos puertos, menos el Callao. El Callao no lo entregaron porque el Callao fue un puerto que va a mantener la liquidez, los ingresos directos del Estado peruano. Entonces, la idea del contrato Grace es entregar los recursos para que los ingleses los manejen y así se cobren todas las deudas, ¿no? que han sido unidas, y el representante es Grace. Para administrar los enormes recursos, se forma la Peruvian Corporation, y el primer administrador de la Peruvian Corporation fue el empresario inglés Alfred Dent. Esa es la tragedia del contrato Grace. Ahora, con el Ecuador se firma un nuevo tratado de límites. ¿Ya? Ahora, con el Ecuador se firman tratados de límites porque a veces no reconocen ellos los tratados anteriores, y eso llevó a varios conflictos. Bien. Ojo, Cáceres es muy criticado por la prensa de esa época. ¿Ya? Lo acusan hasta de vendepatria, de traidor. ¿Ya? Pero bueno, así, de ser el gran héroe de la resistencia, pasó a ser el gran traidor. Bien, elecciones, sale elegido alguien del partido de Cáceres, el general Remigio Morales Bermúdez, y este general, ¿qué va a hacer? Va a plantear el cumplimiento del Tratado de Ancón, cosa que no se pudo dar. Los chilenos se rehusaron a cumplir con la cláusula del Tratado de Ancón que decía que a los 10 años de la firma, o sea, para 1893, se produciría un plebiscito para ver si las poblaciones de Tacna y Arica querían o no regresar al Perú. Chile no cumplió, porque también la diplomacia y los acuerdos para cumplirse necesitan de capacidades militares, ¿no? Capacidades disuasivas, se dice. Y las Fuerzas Armadas peruanas, en términos técnicos, no existe flota, no existe ejército, ¿no? Que pueda, pues, hacer valer los intereses y la defensa nacional.
este gobierno inició, ¿no? Algunas medidas interesantes como la promulgación de la ley de habeas corpus, que es una garantía constitucional que en el curso de cívica les deben haber explicado. Ahora, con el dinero del contrato Grace se termina la construcción del ferrocarril central. Ahora, ¿qué va a pasar con Morales Bermúdez? Muere antes de que termine su mandato, asume el gobierno Justiniano Borgoño, pero hay pleitos, ¿ya? Al interior de los líderes militares. Y Cáceres, aprovechando la mayoría del Partido Constitucional que dirige Cáceres, controla el Parlamento. Y aprovechando esa mayoría, Cáceres ya termina siendo elegido sin convocatoria de elecciones, elegido por los diputados como presidente. Ante el rechazo del Partido Civil y el Partido Demócrata, estos dos partidos se unen y forman la coalición, ¿ya? La coalición nacional, y se lanzan a una guerra civil contra Cáceres. Y el que dirige esa guerra civil es Pierola, era el líder histórico del Partido Demócrata. ¿Ya? Pierola y sus tropas atacan Lima entre el 15, 16 y 17 de marzo de 1895. Las tropas de Cáceres, apoyadas por las montoneras, ya las montoneras van a apoyar a Pierola. ¿Por qué? Porque Pierola ya está en contra también de la contribución personal. Pierola les promete a las comunidades que va a poner fin a la contribución personal. Pierola y sus tropas bombardean Lima, se producen más de 3.000 muertos, miles de heridos, destrucción. Cáceres intenta mantenerse en el poder, pero los diplomáticos extranjeros ya presionan a Cáceres para que se retire, y Cáceres termina refugiándose en Francia. Pierola asume el gobierno, ¿ya? Y comienza una etapa de fomento, actividades de fomento para la reactivación económica, ¿ya? A ver, aquí hay algunos elementos centrales del gobierno de Pierola. Pierola gobierna en una alianza entre el Partido Demócrata y el Partido Civil, inicia la reactivación de la economía, promueve la inversión extranjera y se desarrollan con fuerza dos productos de exportación: el azúcar y el caucho. El azúcar en la costa, sobre todo la costa norte, desde el valle de Paramonga, Barranca, hacia Lambayeque, y el caucho en la selva. ¿Ya? Para esta época, las leyes de fomento van a beneficiar mucho a las haciendas, porque el gobierno va a pagar las irrigaciones, va a dar leyes para, por ejemplo, si las haciendas, las minas traen maquinaria, no la van a pagar, no van a pagar impuestos por eso. Por eso ya desde esta época se comienza a consolidar un modelo agroexportador, primario exportador. Van a surgir industrias alimentarias, industria minero-metalúrgica, se desarrollará la clase obrera, y esto en la siguiente etapa, en la República Aristocrática, vamos a ver los movimientos obreros, ¿no? La lucha por los derechos laborales hasta el logro de la jornada laboral de las 8 horas. Ahora, el gobierno de Pierola ya hace medidas bien concretas a nivel de lo económico y social. El estanco de la sal, ¿qué es eso? Ya, la sal es muy importante, ¿ya? En esa época la sal que se consume es la sal de mina, es muy costosa, y también se usa como un producto industrial para la textilería, para el teñido de la ropa. Entonces la sal es muy valiosa, ¿ya? Y
hacer el estanco de la sal es para mantener el precio fijo de la sal y evitar su fluctuación en una economía de libre mercado. El estanco de la sal va a generar protestas de los mineros de sal y los levantamientos de algunas de estas comunidades que se dedican a la minería de sal en el sur de Ayacucho. Ahora, con el Ministerio de Fomentos se permite el fomento de muchas actividades económicas que van a permitir la recuperación. A ver, vamos a las reformas. ¿Ya? Ahorita te digo, Ariana, qué reformas son. ¿Qué implica esta reforma? Hay una reforma militar, ¿ya? Hay un convenio del Perú con el gobierno francés para que los franceses apoyen al Perú en la reconstrucción del ejército, la creación de la Escuela Militar de Chorrillos y el sistema de servicio militar. Y la otra reforma es la reforma electoral, ¿ya? Gracias, Gabriela, gracias. Ya, a ver, la reforma electoral, ¿en qué consiste, Ariana? Hasta esa época, desde que se forma la República del Perú, hasta esa época, la votación era indirecta y censataria. ¿Qué significaba censataria? Que los únicos que podían elegir o ser elegidos eran los varones mayores de 21 años y que sepan leer y escribir y que tengan oficios, oficios registrados en sus gremios y beneficio, así se decía, oficio y beneficio. Beneficio, propiedades, empresa, casa por lo menos. ¿Ya? Y estos ciudadanos, por eso están reconocidos por el censo, ellos elegían a los diputados y los diputados dentro del Parlamento elegían al presidente. Por eso se dice voto indirecto. ¿Ya? La reforma electoral de Piérola plantea el voto directo. O sea, los ciudadanos eligen directamente al presidente. Pero ¿quiénes son los que pueden elegir y ser elegidos? Varones, 21 años, que sepan leer y escribir. La reforma electoral de Piérola quita el requisito, el oficio, o sea, tener carrera, y el beneficio, tener propiedades, ser tributario. Eso quita la reforma de Piérola. Por eso el número de electores crece bastante. ¿Ya? Voto indirecto es eso. La gente, los ciudadanos eligen, los electores eligen a sus diputados y los diputados eligen a los presidentes. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta tienes, Ariana? Preguntas de otra semana, de estos temas, de cualquier tema. Puedes prender tu micrófono si quieres. La IPC. Ya, a ver, la IPC. La IPC ingresa al Perú. A ver, vamos a ver si está en el gobierno de Leguía, ¿ya? En el oncenio de Leguía. Por acá estaba, por acá estaba. Leguía, siempre se van encontrando yacimientos mineros, yacimientos petroleros. Y esto es propiedad del Estado peruano, ¿ya? Y sobre todo después de la ley que da el gobierno de López de Romaña, la ley el Código de Tierras, el Código de Aguas. Entonces, desde esas leyes que da López de Romaña hasta ahora, los peruanos solo somos propietarios de la superficie del terreno. Todo lo que está en el subsuelo es propiedad del Estado. Ya. ¿Qué hace Leguía? En 1922, Leguía se descubren nuevos yacimientos de petróleo en el norte del Perú, en Talara,
y le da la concesión para que explote estos yacimientos petroleros a la IPC, la International Petroleum Company de los Estados Unidos. De ahí viene el problema. Los ingleses se quejan, porque ¿qué había pasado? Después del contrato Grace, cada yacimiento de petróleo o de minerales que se encontraban, o servicios, o el telégrafo, el teléfono, los tranvías que se hacían en el Perú, el gobierno peruano todo se lo entregaba a empresas inglesas. ¿Ya? Pero Leguía no, Leguía le da los nuevos yacimientos de petróleo a la IPC. Los ingleses se quejan y se va a un proceso de arbitraje. Tanto el Perú como Inglaterra ponen a Francia como árbitro, ¿ya? Para que defina esa situación. El laudo o fallo o sentencia, es lo mismo, laudo, fallo, sentencia, significa que el gobierno francés reconoce que el Estado peruano tiene pleno derecho de dar en concesión sus bienes a cualquier empresa. No está obligado a entregárselo a empresas británicas. ¿Ya? Y así la IPC, con ese laudo de París, se ratifica que la IPC es legalmente la empresa que puede explotar los recursos de los, ¿no? En este caso los yacimientos petroleros de Talara. ¿Claro, Ariana? Pregunta si tienes preguntas, hazlas nomás. Para eso estamos. Puedes prender tu micrófono si quieres, ¿no? Nada, no tienes otra pregunta, ¿está claro? A ver, no, Claro, hay varias empresas, ¿ya? Durante el gobierno de Pierola empiezan de la explotación de los recursos naturales, ¿ya? Durante el segundo gobierno de Pierola. Y ahí entra varias empresas, British Petroleum y la London Pacific. Y estas dos empresas inglesas comienzan a explotar los yacimientos de petróleo de Zorritos, Lobitos, ahí en esta zona que está en la costa de Piura, ¿ya? La London Pacific y la otra es la British Petroleum, que son inglesas. Su mismo nombre lo dice, ¿no? London Pacific y British Petroleum. Eh, Estas son las que protestaron, ¿no? Y llevaron el caso a su gobierno y su gobierno quiso, los ingleses querían que el gobierno peruano pues ceda sus recursos solo a empresas inglesas. Pero bueno, pues eh, los árbitros, en este caso el gobierno francés, decía que el contrato Grace habla de los bienes que el Estado peruano tenía y no de los bienes que iban a descubrirse, ¿no? No de los bienes que estaban por descubrirse. A ver, tómale una imagen a esto para que veas los recursos. No, sí pagaban, pagan impuestos. La idea de las leyes de fomento de Pierola y que se mantienen en la República Aristocrática es que si tú traes maquinaria, no pagas impuestos aduaneros, ¿ya? Y recién vas a pagar impuestos cuando exportes, ¿ya? Cuando exportas y tienes utilidades, recién pagas impuestos. Sí pagaban, ¿ya? Sí pagaban, ¿ya? Sácale una captura de pantalla porque ahí te explica todos los recursos que comenzaron a explotarse gracias a las reformas de fomento que hace Pierola. Petróleo, La Brea y Pariñas, ¿ya?
azúcar, las grandes haciendas en La Libertad, en Lambayeque. ¿Ya? ¿Quiénes trabajan ahí? Indios enganchados, en las haciendas, indios enganchados, es decir, los indios que tenían deudas y que en lugar de pagarlas en dinero, las pagaban en horas de trabajo. Bueno, el lado de París reconoce que el Perú no tiene derecho a dar en concesión sus recursos a cualquier empresa de cualquier país. ¿Ya? Repito, Leguía le da la concesión de los nuevos yacimientos a los norteamericanos de la IPC. Acto seguido, los ingleses se quejan. ¿Ya? Después se va al arbitraje. ¿Quién es el árbitro? El gobierno francés. Y el gobierno francés dice que el Perú tiene la razón. ¿Ya? Así es el sistema. El laudo o fallo o sentencia de París es eso. Es el árbitro, tanto los británicos como los peruanos eligieron al gobierno francés como árbitro. Y obviamente la IPC con eso explota los yacimientos de petróleo de esta zona y se mantiene explotándolos hasta el gobierno de Velasco. ¿Ya? Justamente una de las causas del deterioro de la imagen del primer gobierno de Fernando Belaúnde es el caso de la página 11, ¿no? El escándalo de la página 11. Código de minerías y aguas. A ver, cuando compras una propiedad, tú eres dueño de la superficie nada más. No eres dueño para nada eres dueño del subsuelo. Eso comenzó a darse a partir del gobierno acá está, a ver. Ah, no. Acá está. El código de minería era eso, ¿no? Si en el subsuelo hay minerales o agua, esa agua, esos minerales, son propiedad de quién? Del Estado peruano. Y el Estado peruano define qué empresa puede usarlo en beneficio de la patria, así decían esos códigos. De esa manera, le quitan las tierras a las comunidades indígenas. Hay muchos conflictos, ¿ya? Es terrible, pero estos conflictos generan desplazamiento de poblaciones, ¿no? Votan a la población indígena, las votan de sus legítimos territorios para que esos territorios se los queden ¿quién? Los hacendados, los mineros. Eso es lo que pasó, terrible fue, ¿no? ¿Qué otra pregunta tienes? Dale, dale. Si tienes más preguntas, mejor para mí. Cuanto más preguntas, ya más resolvemos, más aclaramos sus dudas, salen ustedes sus dudas y yo como profe me doy feliz. Hubo un montón de empresas que usaron esos recursos y abusaron, ¿no? Abusaron abiertamente. Pero ¿a cuál empresa te refieres? Hay montones, ¿no? Montones, montones. Así descaradamente hacían lo que querían con nuestros recursos, ¿ya? Tenían pues el poder político, poder económico para hacerlo, ¿no? A ver, si te fijas acá, vas a encontrar, hay un problema con las minas de Cerro de Pasco, por ejemplo. En las minas de Cerro de Pasco, ¿ya? En esas minas hay
constantes conflictos sociales. Y esos constantes conflictos sociales terminan generando levantamientos populares, ¿ya? Y eso a comienzos del siglo XX generaron levantamientos, huelgas, marchas con fuerza en varias partes de la Sierra Central. El problema de la minería, que es también otro de los problemas que hasta ahora tienen las comunidades, ¿no? Las comunidades siempre están enfrentándose a los intereses de las mineras, ¿ya? Claro, y originalmente esa mina de Cerro de Pasco era de los ingleses, luego pasó a estar bajo el control de los norteamericanos. A ver, me dices, también en la ley de conscripción vial dice que todos los varones estaban obligados. Sí, todos, pero si podías pagar, ¿no? Porque valorizaban la hora, ¿verdad? La hora de trabajo la valorizaban. Y si podías pagarla, pues no ibas a hacer el servicio, ¿ya? Entonces, si tú tenías los recursos para pagar, no lo hacías. Ese es el problema de la ley de conscripción vial, ¿ya? Ahora, la contribución personal, todos pagaban, y el que no tenía dinero, lo que hacía era hacer trabajos, ¿no? Horas de trabajo. Con la conscripción vial, por acá estaba, no, más adelante, en el oncenio es, con la conscripción vial, por acá está, acá está. Todos los peruanos, varones de 18 a 60 años, estaban obligados a trabajar en la, elaboración, construcción o reparación de las vías, ¿no? Y caminos. Pero si tenías plata, ¿ya? ¿Qué hacías? Pagabas, ¿no? Así era la época, así era la historia cruel. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta tienes? Pregunta, para eso estamos. Ya, entonces, ahí están los principales recursos, ¿no? Como te decía, sácale captura para la pantalla de esto para que te explique mejor. ¿Ya? Tenemos el algodón en la costa. Básicamente, en estas haciendas trabajan yanaconas. El caucho en la selva. Aquí, lamentablemente, el caucho, en todos los países donde hubo explotación del caucho, en todos estos países, lamentablemente, porque era un trabajo en zonas tropicales de alto riesgo, no querían ir los obreros a trabajar. Entonces, se les esclavizó, ¿ya? En la separata se habla justamente República Aristocrática, se habla de las características, ¿no? Y ahí el penúltimo punto habla de las correrías. Dice sistemas de explotación laboral, enganche, que es los indios que tienen deudas, en lugar de pagarlas en efectivo, las pagan en horas de trabajo. También dice yanaconaje, que es la servidumbre, ¿no? Mucha población indígena que pierde sus tierras, termina, ¿no? viviendo como yanaconas en otras haciendas. Y ahí viene lo otro también, las correrías. ¿Qué son las correrías? Las correrías son a ver, correrías viene de que correteaban a los indígenas para capturarlos y esclavizarlos.
y esto se hacía en muchos lugares donde había explotación del caucho, ¿ya? En Asia, en África, en América Latina. Las plantaciones de caucho, quienes trabajaban en estas plantaciones extrayendo el caucho eran, ¿no?, los nativos que han sido capturados y esclavizados. Terrible, ¿no? A ver. A ver, vamos con Runimaki. Nos adelantamos. A ver, por acá está. Ya. Rumimaki significa en Aymara mano de piedra. ¿Ya? Y este es el apodo que los indígenas aymaras le dan al sargento. Acá está Teodomiro Gutiérrez Cueva. ¿Ya? Teodomiro Gutiérrez Cueva. Teodomiro Gutiérrez Cueva, ¿ya?, fue un sargento mayor del ejército que fue enviado al altiplano a investigar las rebeliones de los indígenas en contra de las haciendas y las minas. Él termina su informe, ¿ya? Eso es, ojo, el primer gobierno de Leguía crea la Asociación Proindígena para investigar por qué los indígenas se rebelan, por qué están en esa situación de permanente conflicto contra las empresas. Porque mucha gente decía que los indígenas no quieren el progreso y por eso se enfrentan a las empresas, a las haciendas, a las minas. Esta visión racista, por si acaso, no ha terminado, ¿no? El presidente Alan García, que se suicidó, decía cosas así, ¿no? Decía que los indígenas, paganos, idólatras, no quieren el progreso de la patria porque se oponen a las minas, ¿no?, a la extracción del petróleo. Bien, si eso decía Alan García a comienzos del siglo XXI, imagínate a comienzos del siglo XX, 100 años antes, el racismo y la exclusión de la población indígena era peor. Entonces, ¿qué va a pasar? Comienzan a investigar. La Asociación Proindígena, que crea el gobierno, el primer gobierno de Leguía, es una especie de centro de investigación en San Marcos, ¿ya? Y ese centro lo dirigen investigadores que son profesores de San Marcos, como Pedro Zulen. Cuando ingreses a San Marcos, la biblioteca central de la universidad se llama Pedro Zulen, y la otra profesora fue Dora Mayer, ya que era una eh, profesora alemana que enseñaba en San Marcos. Ahora, lo interesante es que también el gobierno ordena que los militares hagan, ¿no?, recauden testimonios de las zonas donde hay esas rebeliones. Y ahí es donde aparece este señor Teodomiro Gutiérrez Cueva, que es enviado a recoger información de por qué se levantan en Puno los indígenas contra las haciendas y las minas. El informe de la Asociación Proindígena y el informe del mayor Gutiérrez Cueva es muy simple. El problema es la propiedad, ¿ya? Los indios no tienen propiedad, las comunidades no son reconocidos, entonces los hacendados les quitan sus tierras. Teodomiro Gutiérrez Cuevas presenta su informe, ¿ya? El gobierno no le hace caso, las rebeliones continúan y el gobierno lo manda, ¿ya? El gobierno de Pardo lo manda a reprimir ¿no?, otro levantamiento en Puno. Y él va con su destacamento militar y en lugar de reprimir a los indígenas, se une a la protesta, se une a la rebelión. Y ahí en la separata y también en este PPT, ahí está la imagen, ¿no?, de Teodomiro Gutiérrez Cuevas. ¿En la separata está o no está? No, no está.
Solo se menciona rebelión de Rumimaki y Teodomiro Gutiérrez Cuevas contra la expansión de las haciendas por los gamonales, hacendados, terratenientes, latifundistas. Es lo mismo. Ya. ¿Qué otra pregunta tienes? Ah, claro, esa es una propuesta ideológica, retórica ideológica, ¿ya? Que lanza Teodomiro Gutiérrez Cuevas, ¿no? Como una especie de milenarismo, o sea, una especie de romper con el pasado, romper con la explotación y regresar a los valores, ¿no? De un gobierno indígena. Esa es una propuesta ideológica, ¿ya? Es como, a ver, cuando un político dice, a ver, Porky, que va a convertir a Lima en potencia mundial. Ya va dos años de gobierno y no hace nada, ¿no? Y lo peor que Porky tiene llegada en las redes, ¿no? Y sale con los raperos, sale con los streamers y la gente lo quiere. La fama de los streamers le llega también le llueve a Porky, le salpica. ¿Tienes alguna otra pregunta? Dale, dale, ¿eh? Ya, y mientras tanto yo seguiré explicando ahora el tema. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más actividades económicas hay? Como vemos acá en la diapositiva, ¿no? Los minerales en la sierra, sobre todo en la Sierra Central. Aquí es donde se crea una empresa inglesa, también la Cerro de Pasco Mining Company, ya que va a generar problemas con los levantamientos de algunas comunidades, ¿no? Hay protestas a comienzos del siglo XX contra los abusos de la empresa minera a los trabajadores y la contaminación a las tierras de esa zona de la sierra. También hay haciendas laneras. Justamente el levantamiento de Runimaki tiene que ver con la expansión de las haciendas laneras, ¿ya? La expansión de las haciendas dedicadas a la producción de ganado para lana, ¿no? Ovejas, camellos. Claro, claro que sí. El proceso electoral, repito, o sea, hasta el siglo XIX los únicos que podían elegir y ser elegidos eran los que tenían, ¿no? Educación, carrera y propiedad. La reforma electoral que hace Piérola quita el requisito de propiedad, solo mantiene el requisito de saber leer y escribir, ¿ya? O sea, podían votar, pero ¿qué es lo que pasa? La república aristocrática, como ves acá, ¿no? Las características, excluye del gobierno, excluye de los beneficios de la política a los sectores medios y a los sectores populares. Y este gobierno beneficia bastante, se dedica al beneficio de quién, de la oligarquía, de las empresas mineras, de las haciendas, de los bancos. Ese es su objetivo. ¿Ya? Cuando se habla de república aristocrática es un gobierno de la oligarquía a favor de la oligarquía. ¿Ya? Obviamente en las campañas electorales no. Ahí está, Billinghurst. Billinghurst es de los sectores medios. Billinghurst no. Él es descendiente de ingleses, pero Billinghurst representa como político a los pequeños empresarios artesanos del Callao, ¿no? Y Billinghurst es uno de los líderes del Partido Demócrata, ¿no? El líder máximo fue Piérola y los otros líderes del Partido Demócrata eran Billinghurst y Leguía. Leguía, por ejemplo, tampoco era de clase alta,
Leguía se vuelve un gran empresario por sus habilidades empresariales, pero él es de clase media baja, ¿no? Leguía es un personaje bueno, su familia no tenía plata para mandarlo a estudiar a San Marcos, él era de Lambayeque, Leguía estudia y trabaja, ¿no? En una especie de banco que da créditos a los agricultores en Lambayeque, y de ahí comenzó a aprender el sistema de las finanzas, la banca, el comercio, y se volvió empresario. Ahora, ojo, son ideologías distintas, pues. El partido civil es el partido de la oligarquía que busca dar leyes, ¿no? Marcos legales para el beneficio de la oligarquía. El partido demócrata plantea más bien, ¿no? La inserción de los sectores medios y sectores populares en la política. Son sus propuestas políticas e ideológicas. Por eso siempre están en oposición. ¿Ya? Después del oncenio, debido a la mayoría de la clase media queda sin empleo. No, de los sectores populares, más que la clase media, los obreros, los campesinos se quedan sin chamba, porque básicamente la economía peruana es primario exportadora, y por ser primario exportadora, ya cuando se produce el colapso de la economía mundial, el Perú deja de vender. Estados Unidos, que es el principal comprador, deja de comprar recursos, y las empresas que los norteamericanos tenían en el Perú eh, pierden todos sus ingresos. Los norteamericanos se van de la economía peruana. Por eso el Perú entra en una crisis. Ya para 1930, el Perú, que se ha dedicado a exportaciones, y sobre todo Estados Unidos, colapsa, ¿no? El producto que más ingresos genera en esa época, en toda la época de la República Aristocrática, es el algodón. Disculpa, primero el azúcar y luego el algodón. ¿Ya? Fíjate acá están los principales productos. Primero es el azúcar, ¿ya? Primero el azúcar, que sale desde Lambayeque hasta Lima, toda esta zona de la costa. Y el algodón, que sale de Ica, básicamente, y de algunas zonas de Piura, pero básicamente es de Ica. El azúcar es, ya, la base de la exportación, pero no solo es el azúcar, también será el algodón, también será el caucho, ¿no? El petróleo, los minerales, la lana. Pero por eso se habla de que el boom económico de este gobierno, desde Piérola hasta Leguía, el boom económico primero lo encabeza el azúcar, luego viene el caucho, luego viene la lana, el algodón, los minerales. Pero el producto bandera es el azúcar, y que tiene mucha acogida porque hay un crecimiento de la industria a nivel mundial. ¿Ya? Se populariza el consumo de azúcar. La gente no consumía mucho azúcar en esa época, ¿no? Tener azucarera, comer dulces era algo de lujo, pero al bajar el precio del azúcar, al industrializarse, se hace más accesible. Inglaterra, el mercado del Imperio Británico, sus colonias, ¿ya? Sus colonias en general, luego Europa Occidental y Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Como dice Ariana, el dominio de la oligarquía en general, y esta oligarquía es hacendados, donde los más importantes son los hacendados de azúcar, ¿no? los hacendados de las haciendas azucareras, que son los que más controlan la economía, ¿no? Y eso se mantuvo así hasta el oncenio, ¿eh? En el oncenio también los azucareros son muy poderosos. Y después del oncenio también, ¿ya? El poderío de las haciendas azucareras ha sido fuerte, fuerte, fuerte hasta
la reforma agraria de Velasco. A ver, pregunta. Si no, yo regreso a explicar la diapositiva. Durante este periodo, hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? el gran socio comercial del Perú que compra los recursos, que invierte, es el capital británico, ¿no? Más bien, después de la guerra, son los norteamericanos los que invierten. ¿Ya? Gamonalismo son los hacendados, gamonal o hacendado o latifundista o terrateniente. ¿Ya? Profesor, Gamonal es el término peyorativo. profesor, disculpe, Dime, una pregunta. Cuando hay ese auge de la exportación de caña de azúcar, ¿principalmente a qué se debe? ¿Porque había mayor técnica o mano de obra barata? industrialización. Tienes la industrialización, primero la demanda externa. ¿Y por qué hay demanda externa? Porque a nivel internacional comienza a industrializarse un montón de productos, ¿ya? Productos envasados, licores, bebidas, dulces. Aparece la Coca-Cola, las bebidas gaseosas, las conservas de verduras, de frutas, que necesita azúcar, ¿ya? Y aparece la industria de las golosinas, es marcas norteamericanas. A ver, la marca inglesa Wonka, ¿has escuchado Wonka? Caramelos Wonka, chocolates Wonka. Ya en Estados Unidos la marca Hershey. ¿Has escuchado de Hershey? Snickers. Sí. Ah, pues ahí empezaron. Entonces, se industrializa el azúcar, se necesita mucho azúcar para esas bebidas, refrescos, dulces, que comienzan a venderse de manera masiva en el mercado, primero de esos países y luego en el mercado internacional. Ese es el azúcar. Para eso se necesita bastante azúcar. Y paralelamente también otros productos. El café en el Perú, un poquito. Fue importante, pero no fue decisivo. Decisiva es el azúcar, decisivo es el caucho, decisivo es el algodón. Pero en Brasil y en Colombia, el café es un producto fundamental. Y así como se difunde el consumo del café, se difunde también el consumo del azúcar. Y aparece pues el café enlatado, el café envasado, luego el café molido, el café instantáneo. Y para todo eso que necesitas, azúcar. También se masifica el consumo de té. El té de Oriente comienza a industrializarse y se vende de manera masiva en el mercado internacional. Y ya pues, el té. Y para tomar té, ¿qué se necesita también? Azúcar. Entonces tienes dulces, tienes bebidas, la Coca-Cola, todo eso. Y para todo eso, ¿qué se necesita? Bastante, pero bastante azúcar. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Así que mientras nosotros, en el Perú crecen las haciendas azucareras, en Brasil también, en Colombia también, en todos los lugares. Pregunta, si tienes todas las preguntas que quieras, hazlas. Viviana, ¿qué tal? ¿Qué pregunta tienes? Profesor, también había una huelga, creo, de Evitarte. ¿Eso lo podría explicar? O sea, porque que no sé si era por el salario o por las horas de trabajo. Es por las dos cosas. Los beneficios, a ver, los beneficios laborales implica, en este caso, las fábricas de Evitarte, que eran fábricas textiles, ¿ya? Ellos están pidiendo
mejores salarios y al mismo tiempo, ya acuérdense que ya a comienzos del siglo XX los derechos laborales comienzan a difundirse a nivel internacional. ¿Ya? Entonces, las 8 horas ya se habían logrado, ¿ya? Las 8 horas de trabajo ya se habían logrado primero en Estados Unidos por las protestas, ¿ya? Las protestas que se dan y eso se difunde en todas partes. Y aquí también comienza a darse las protestas por las 8 horas. ¿Ya? Profesor, pero eso se da en el gobierno de Leguía, ¿no? Así es, las El primeras de evitar. huelgas. Pues, Ya, y eso fue previo a lo de las 8 horas, porque de las 8 horas se claro, da la ley, el... eso se da después todavía. Eso se da a finales de la República Aristocrática, en el segundo gobierno de Pardo Barreda. ¿Ya? Ya, claro. Profesor, Lo otra que, lo, pregunta lo que... que hace, espérate, lo que hace Leguía Sí, sí, es, siga. cuando empiezan esas huelgas, ¿ya? Lo Ujú. que hace Leguía es dar, diríamos así, leyes a favor de los sectores populares, pero hay mucha oposición en el Parlamento para que se den más ventajas a los obreros, ¿ya? ¿Y para qué se Ahora, debe eso, profesor? O sea, porque, que no debería el Parlamento hacer al revés. ay, pero espérate, pues, a ver, si tú eres empresario, ponte, ¿a qué carrera quieres estudiar? Medicina. Ya, imagínate que tú llegas a graduarte, ingresas a San Marcos, te gradúas y te conviertes en la directora de una clínica. Y el gobierno viene y te dice, a partir de mañana los trabajadores ya no van a trabajar 8 horas, sino 6 horas y van a ganar los mismos salarios con los mismos beneficios laborales. ¿Tú estarías de acuerdo con esa ley? Eso lo dijo en clase, profe. Ya, pues, ¿estarías de acuerdo o no? No. Ya, pues, porque afecta tus intereses, ¿no? Porque tú eres la gerenta, la dueña de la clínica. Ya, pues, Ujú. muchos de estos políticos, muchos de estos empresarios son políticos. Y obviamente los congresistas representan a intereses de partidos como el Partido Civil, que es el partido de los empresarios. Ya, ¿tú crees que estas normas que propuso Leguía primero y luego Billinghurst van a tener éxito? No. Cuando Mm. Billinghurst amenaza que va a declarar las 8 horas por decreto, ¿ya? ¿Qué le hacen a Billinghurst? Golpe de Estado. Billinghurst Mm. solo logra imponer la jornada de 8 horas en el muelle y en el almacén del puerto del Callao. No puede hacer más. No lo dejan, pues. Mm. No lo dejan. ¿Tú de qué aula eres? Ay, no sé, es del tercer piso, profe. No sabes de qué hablas, pero te No, mueves de aula en aula. sí. Y ya está bien, pues uno está buscando responder sus dudas, ¿no? Eso es lo importante. ¿Qué otra pregunta Es, tienes? Anda pensando. sí, es que usted explicó que, por ejemplo, Cáceres había, con ayuda de las montoneras, estaban en contra De del iglesia, tributo sí. indígena. Ah, sí. No, espérate. Cáceres, con el apoyo de las montoneras, derrocan Ajá, a Iglesias, ¿ya? claro. ¿Por qué? Las montoneras apoyan a Cáceres porque Iglesias ha impuesto la contribución personal, Ajá, pero luego Cáceres en el gobierno mantiene la contribución personal. claro. Y el Eso es resultado una contradicción. es política, pues. Ujú, Es política, acuérdate, porque ¿qué ha prometido? Lima, potencia ujú. mundial, hasta ahora, ¿ya? ¿Qué prometió Castillo? Que no iba a haber pobreza, y hasta ahora.
¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar? No cumple. Por eso en las montoneras hay rebeliones bastante fuertes. Las de Ancash, y luego con Piérola. Piérola, Piérola para tener apoyo en su guerra civil contra Cáceres, Piérola les promete a las comunidades que va a quitar la contribución personal y lo hace. Y por eso Piérola en su guerra civil contra Cáceres va a tener el apoyo de las montoneras. Las montoneras, que son los ejércitos de las comunidades indígenas, Ujú. apoyaron primero a Cáceres para bajarse a Iglesias y luego apoyan a Piérola para bajarse a Cáceres. Esa es la tragedia, ¿ya? Y obviamente Ya. Piérola en el gobierno sí cumple, ¿no? ¿De dónde reemplaza los ingresos de la contribución personal? Los reemplaza con las leyes de fomento para incrementar la producción y las exportaciones, ¿ya? Entonces, si tú Ujú. tienes bastantes exportaciones, bastante producción, generas impuestos y no necesitas mantener una norma tan arbitraria y tan injusta como para, ¿no? Como para como la contribución personal que generaba conflictos, ¿no? Pregunta. Si tienes más preguntas, mejor para mí. Ya, voy a ver mi profe. Ya. Profesor, en el gobierno de Leguía dice, intenta modernizar la agricultura y ¿qué propuso? ¿Construir carreteras y ferrocarriles o conseguir préstamos de capitales extranjeros? ¿Saben A dónde ver, entra eso? esta es una pregunta, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es? En el gobierno de Augusto. No, 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 es una pregunta de examen pasado. Ya. Para, para promover la agricultura, Ujú. su primer gobierno, Leguía da una serie en el primer y en el segundo, ¿ya? Leguía da varias leyes para, por ejemplo, reducir impuestos, para atraer capital extranjero, préstamos, inversión, ¿ya? Pero si tienes la pregunta, tómale una imagen y ponla en el chat para poder leerla y responderla mejor. A ver. A ver. Bueno, sigo con la explicación de la República Aristocrática. Bien, ¿cuáles son los gobiernos? Tenemos los gobiernos, por ejemplo, de Eduardo López de Romaña, que ya lo expliqué antes, dio la ley, lo más importante, ¿no? Los códigos de minería y aguas, ¿ya? Que van a ser muy útiles para la expansión de las actividades extractivas, ¿no? Para el beneficio de las haciendas y de las minas. Candamo tuvo un corto gobierno porque fallece, porque era una persona muy mayor, y en su gobierno se da la ley de ferrocarriles y se inaugura la línea de tranvía eléctrico de Lima a Chorrillos. Lima llegó a tener bastantes líneas de tranvías, ¿ya? Bastantes líneas de tranvías que lamentablemente gobiernos posteriores no supieron mantener, ¿no? Y más bien el Perú involuciona, en lugar de mantener las líneas de tranvía, mejorarlas,
cierran los tranvías para poner buses a petróleo, ¿no? Fue algo absurdo, pero así pasó. A ver, vamos a ver, Viviana. El gobierno de Augusto Belén intentó modernizar la agricultura y para tal efecto sería, expropiar las tierras de los estados nunca. Organizar empresas agrícolas ya existían. Construir carreteras y ferrocarriles, impulsar irrigaciones y colonizaciones. Acá sería impulsar irrigaciones y colonizaciones. Ahora, ¿cuál gobierno de Leguía? ¿El primero o el oncenio? Esta pregunta es muy mala. Es antiguo, profe. No, es malaza. Yo pensaba que era la E. No es. Acá es carreteras, disculpa, irrigaciones y colonización. Colonización para tomar tierras en distintos lugares deshabitados, ¿ya? Para beneficiar a los productores, ¿no? A ver, si tiene más preguntas, pásalas. Ya. A ver, el otro gobierno importante de la República Aristocrática es el de José Pardo, ¿no? José Pardo fue rector de San Marcos y fue decano varias veces de una facultad enorme que incluía letras, humanidades, sociales, educación, derecho, económicas. Y como era profe, cuando Pardo asume el gobierno, hay una gran reforma educativa. La primaria gratuita y obligatoria, pagada por el gobierno. Salen los colegios fiscales, así se les llamó. Luego, otra reforma educativa de Pardo y Barreda es que las mujeres pueden ingresar formalmente a educarse en las universidades, ¿no? Y se crean un montón de escuelas nacionales, técnicas. Algunas de ellas evolucionaron con el paso del tiempo a ser universidades, como la Universidad de Música o la Universidad de Arte en Lima, o grandes institutos tecnológicos como el Instituto José Pardo, que es en la Avenida Grau frente a San Fernando. Ahora vamos a ver las preguntas que ha puesto Viviana. El contrato Grace firmado entre el Estado peruano y Michael Grace, representante del principal grupo de tenedores extranjeros de bonos de deuda externa, tuvo condiciones desfavorables para los intereses nacionales. Sin embargo, este contrato permitió que llegara inversión extranjera al país, así como la reconstitución de la economía de exportación. Hasta 1895, tres productos que eran explotados con mano de obra nativa reflejaron este restablecimiento de la economía, así como una ligera mejoría de los ingresos estatales. Estos productos fueron, acá tenemos el azúcar, ¿ya? Es fundamental, el caucho es fundamental, y aparece la minería de, a ver, acá cuáles son. Todavía no hay petróleo, así que quita petróleo, quita salitre, ¿ya? Estaba Es entre la, la A y la D. es la, es la plata. Ah, sí. Las minas de plata de Cerro de Pasco son las que comienzan a funcionar. Y luego se van creciendo con la fundición de la Oroya. El cobre es posterior. La explotación del cobre en el Perú es con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Acá de cajón es las minas de plata que ya existían desde antes,
El ferrocarril central, que empieza a construirse en el gobierno de Balta y se termina de hacer en el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, es para las minas, para traer el mineral, y especialmente las minas de plata, que están entre Morococha, Marca Pomacocha, La Oroya, hasta Cerro de Pasco. ¿Ya? Por eso Ujú. se hace el ferrocarril central. El azúcar de la costa norte y el caucho de la selva. Esos son los tres productos que comienzan a desarrollarse con fuerza a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, hasta el colapso de la economía por la caída de Wall Street, ¿no? Profesor, los enclaves, ¿qué eran? Los enclaves, el modelo de economía de enclave es algo bien interesante. A ver, las empresas extranjeras crean, ¿no?, como una especie de ciudades, centros urbanos, ¿ya? Islas, donde viven los empresarios y los técnicos extranjeros, aislados del resto del país, ¿sí? Eh, una economía de enclave es eso, ¿no? O sea, yo creo una eh, eh, mina en Cerro de Pasco y los ingenieros y los técnicos viven ahí, aparte, separados. Y esa mina extrae los recursos y se los llevan al extranjero. Es decir, esa unidad productiva no se relaciona con el país, más allá de extraer, ¿no?, y los recursos y explotar la mano de obra de los mineros. Pero, ¿qué relación tiene con el crecimiento del país? Nada, solo que paga impuestos y el gobierno peruano destina los impuestos a distintas actividades, ¿no? Entonces, esta economía de enclaves es una estructura cerrada que extrae los recursos, ¿ya? Pero que en realidad no beneficia mucho. No hay desarrollo en el país. ¿Hay crecimiento económico? Sí. ¿Crece la economía? Claro que sí, pero no hay desarrollo, que es lo importante. Es como algo ¿Ya? independiente. Sí, es como si, a ver, haces la fábrica Ujú. separada del resto de la población y esa fábrica se lleva todos los recursos al extranjero. Mm, Obviamente en esa fábrica trabajan obreros peruanos, pero de ahí, ¿en qué contribuye el desarrollo? Todo alrededor de esa fábrica la gente sigue con hambruna, pobreza, miseria, analfabetismo. ay, Esa es la economía de enclave, ¿no? ya, gracias, profesor. No, qué ocurrencia. Si tienes más preguntas, ponlas nomás. A ver, algo importante que más hace José Pardo, plantea varios proyectos a favor de la clase obrera, pero en el Congreso estos proyectos son bloqueados, ¿no? ¿Qué más hace José Pardo? Crea la Caja de Depósitos y Consignaciones, ¿ya?, que es el antecedente de lo que ahora llamaríamos SUNAT, que se crea como sustituto, ¿ya?, de los anteriores sistemas de recaudación de impuestos, ¿ya? Piero la creó la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos, que le quita la tarea de recaudar impuestos a las juntas departamentales, ¿ya? Cáceres, juntas departamentales, su principal objetivo, mantener el orden y recaudar impuestos. Pierola, ya, que crea la Sociedad Anónima de Recaudación, y luego Pardo crea, y ojo, lo que crea Pierola es una empresa privada. En cambio, Pardo y Barreda es una caja, una institución del Estado peruano para recaudar impuestos, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, 1908, Leguía, que era del Partido Demócrata, se pelea con Pierola y termina
siendo candidato del Partido Civil y gana. Asume el gobierno, rompe con el Partido Civil y llama a los políticos demócratas para gobernar, liderados por Billinghurst. Ahora, hay un crecimiento de la clase obrera, del número de fábricas y obreros que generan movimientos, manifestaciones, se produce el primer paro general, ya en las fábricas de Ate, de Lima y del Callao. Hay varias leyes a favor de los trabajadores, pero muchas de estas leyes son bloqueadas en el Parlamento. Ahora, el Perú cede territorios porque muchos de los territorios, sobre todo en el oriente, en la selva, son territorios en los que el Estado peruano no tiene presencia real. Y durante todas estas etapas de la historia, siglo XIX y comienzos del XX, los otros países sí se han expandido. Entonces, en la zona de Acre, que aquí está en verde, no hay ciudades peruanas, pero sí hay ciudades bolivianas. Y en la zona del Yurúa y el Purús, que está acá en amarillo o en naranja, ahí no hay ciudades peruanas, sino más bien ciudades brasileñas. Entonces, además de que no tenemos una capacidad militar para defendernos, no hay ocupación real del territorio. Y esos tratados terminan reconociendo que estos territorios tienen ocupación real, presencia real y efectiva, por un lado de bolivianos y también de brasileños. Ahora, Leguía, como muchos gobernantes no pueden entender la situación de protesta, oposición y rebeldía de los indígenas contra la expansión de las haciendas y las minas, plantea la creación de la Asociación Proindígena, que es una especie de centro de investigación creado en San Marcos, ¿no? Uno de los que dirige este centro de investigación es el filósofo y profesor de San Marcos, Pedro Zulen, y otra es la profesora Dora Mayer, que es alemana de nacimiento. Y ellos investigan sobre la situación y las condiciones del indio. Por eso, para esa época se dice, ¿no? Y Mariátegui lo resume en uno de sus ensayos, el principal problema del Perú es la situación de la propiedad. Y el segundo problema del Perú es la condición del indio. Ahora, en 1912, el Partido Demócrata presenta a Billinghurst como candidato y tiene todo el apoyo de Leguía. Durante el corto gobierno de Billinghurst trató él ofrece en la campaña la jornada de las 8 horas y trató de implementarlo, pero hay mucha oposición en el Parlamento, ¿no? Y solo logra establecer la jornada de 8 horas en el muelle y almacén del puerto del Callao. Dársena es almacén. Ni siquiera en las tiendas, fábricas o empresas del Callao, solo en el muelle y el almacén del Callao, ahí nomás. Cuando Billinghurst amenaza en dar un decreto ya para imponer las 8 horas, el Partido Civil y los militares dan un golpe de Estado. Benavides asume el gobierno, persiguen a los líderes del Partido Demócrata, ¿ya? Y justo en ese momento se produce la Primera Guerra Mundial, que es una etapa de crecimiento económico impresionante del país, ¿no? Como dicen la separata, se restablece el papel moneda, ¿ya? Para obviamente acumular las monedas de oro y plata durante la guerra. Ahora, Benavides convoca elecciones, que son elecciones arregladas para que gane ¿no? el candidato del Partido Civil, que fue José Pardo Barreda. Ahora, durante la Primera Guerra Mundial, el Perú se declara neutral, pero los submarinos alemanes disparan a todos los barcos mercantes que cruzan el Atlántico y se bajan un barco peruano, ¿no? El buque de carga Lorton
va a ser hundido por un submarino alemán y el Perú va a romper relaciones diplomáticas con el Imperio Alemán, lo que en esa época es un sinónimo de estado de guerra, ¿ya? Pero no pasó a más, ¿no? Ahora, en 1915, como decía, elecciones arregladas, amañadas, para que gane Pardo y Barreda, la economía crece, ¿ya? Pero también hay muchas protestas. Muchas protestas, ¿por qué? Por la explotación laboral, pero también por los ejemplos. Durante estos años se produce, acuérdense, la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa. ¿Ya? Y estos ejemplos se difunden por muchas partes del mundo, provocando protestas populares por las mejoras de los derechos sociales, derechos laborales, ¿ya? Y eso termina generando protestas también en el Perú. Por eso el gobierno de Pardo y Barreda va a tener que aprobar la jornada de 8 horas a nivel nacional, reglamentar, ¿no? Dar leyes a favor del trabajo de mujeres y menores de edad y la libertad de cultos o libertad religiosa. Todo esto es por la presión social, marchas, huelgas, que son muy fuertes en todo el país. Ahora, la rebelión de Rumimaki, lo había mencionado al inicio de la sesión, que preguntó una estudiante, ya, desde el primer gobierno de Leguía comienzan a investigarse por qué los indios rechazan, ¿no?, estas medidas económicas de fomento y crecimiento económico. A Puno envían a un destacamento militar al mando del sargento mayor Teodomiro Gutiérrez Cuevas para que recoja información de por qué se rebelan los indios en Puno. Él hace su informe, ¿ya? Hace su informe y en ese informe recomienda, ¿no? Da una serie de recomendaciones que nadie le hace caso. Lo presenta el gobierno de Billinghurst no hace nada, Benavides no hace nada, y más bien el gobierno de Pardo y Barreda envía al mayor Gutiérrez Cueva y a su destacamento a reprimir la rebelión en Puno. En lugar de reprimir la rebelión, él se une a los rebeldes, ¿ya? Él se une a los rebeldes. Y los indígenas aymaras le van a llamar mano de piedra, ¿no? Rumimaki. A ver. Viviana, ¿tienes alguna pregunta? Fíjate Profesor, si... ¿le Dime. puedo mandar una pregunta de HU? Claro que sí, por supuesto. Yeah. Esta es sesión de consulta de historia, de todo lo que hemos desarrollado. Ya envié, profe. Durante la segunda mitad del siglo XIX, muchos estados europeos ocupan territorios en África, Asia y Oceanía, controlando extensos territorios y poblaciones locales. Este colonialismo europeo adoptó diversas formas y variaba de acuerdo al respectivo poder occidental que controlaba el territorio. En relación con las colonias imperiales en estos continentes, identifique los enunciados correctos. En las provincias de ultramar, los ingleses igualaban a las colonias jurídicamente con las demás provincias de la administración metropolitana. Dos, en el protectorado los franceses permitían a los locales mantener su gobierno a cambio de ser administrados indirectamente por la metrópoli. La dos sí es cierta. 3. En las colonias de explotación los franceses mantenían un gobierno autónomo y estaban organizados con personal enviado desde la metrópoli. No. La 3, por ejemplo, si fuera Inglaterra, sí. Por el caso de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, ya, sí eran gobiernos autónomos,
pero bajo el Imperio Británico, ¿ya? Y la 4, en un estatuto de dominio, los ingleses brindaban a sus inmigrantes cierta autonomía en el gobierno local y organismos propios como el fuero interno. Acá es la 2 y 4, ¿eh? ¿Qué te sale a ti? Sí, 2 y 4. 2 y 4, ¿ya? 2 y 4. Los franceses mantienen, ¿no? O sea, está el rey tal de un país en África o en Oceanía, el rey con su ejército, pero están ahí los franceses, entre comillas, protegiéndolos de otros imperios o de sus enemigos y manteniendo el orden, pero a cambio de eso, estos países entregan sus materias primas, sus recursos a los franceses. En el caso de la alternativa 4, ¿ya? Los ingleses, o sea, los colonos ingleses gobiernan sus territorios, hay un autogobierno, tienen sus propios parlamentos, eligen su primer ministro, ¿ya? Tienen sus propias leyes, pero pagan impuestos a la corona británica, mandan sus tropas para defender el imperio británico, ¿no? Caso de Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Canadá, por ejemplo, ¿no? Es bien clarito. Acá es 2 y 4. Si tienes más preguntas, ponlas, ¿ah? Porque ya estamos cerca de terminar. Voy a revisar el Ya. otro chat a ver si hay algo. Profesor, le envío una pregunta eh, y en esa pregunta yo puse que la 1 y la 2 son correctas, pero la 3 no me queda claro. O sea, no entendí bien la 3. Uy, había hablado con el micrófono apagado. Vuelvo a explicar. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora sí, profesor. Ya. Aquí es la 1 y la 2, ¿ya? Porque acá te está hablando de las ideas liberales.
¿ya? Y las ideas liberales son eso, constitucionalismo, derechos ciudadanos, o sea, monarquías parlamentarias. Y en la 2, Sí. los liberales plantean la división de poderes del Estado. La 3 es rechazar elecciones, al contrario, los liberales quieren elecciones periódicas. ¿Ya? Ay, ay, Y ay. la 4, los liberales están en contra del derecho divino. Claro. ¿Ya? Los Sí, liberales quieren solo la la 3 no 1 y entendí 2. bien. La 3 es eso, pues, ¿no? Claro, la 3 te lo han puesto como negativo, ¿no? Pero en realidad Sí. los liberales quieren elecciones periódicas, ¿no? Voto universal. Eso quieren los liberales. Quienes quieren ya por eso, ojo, y esto va a ser muy fuerte en las revoluciones de 1830 y 1848 en Francia, que van a servir de ejemplo para más revoluciones en Europa y América. ¿Ya? ¿Qué están pidiendo en esas revoluciones? Eso, derechos ciudadanos, respeto a las leyes de la Constitución, de la monarquía constitucional, libertad de expresión, libertad política. Eso están pidiendo los liberales en las revoluciones de 1830 y 1848. ¿Está claro? Sí, profesor. Gracias. No, si tienes otra pregunta, ponla. Y ya creo que eso es todo. Ya está. ¿Y de esta semana alguna duda más? ¿O está todo claro? Eh, sí, ya me quedó claro. Ya. A ver, voy a revisar si Gracias, hay algo más profesor. en el chat. No, gracias a ti y nos vemos el martes. Tenemos clase, creo, ¿no? Sí, sí, profe. Hasta Ya. luego. Gracias a ti. Hasta luego. A ver, vamos a revisar el chat. No, no hay más preguntas. Bien, la tercera etapa que se trata en esta semana de clase es el oncenio de Leguía, es decir, los 11 años de gobierno de Leguía. Leguía gana 3 elecciones, ¿ah? Leguía gana por goleada 3 procesos electorales. Este es un gobierno civil y autoritario, y fue muy útil para la modernización del Estado peruano, la participación de los sectores populares y obviamente también el apoyo financiero en grandes obras públicas y la llegada masiva del capital norteamericano. La patria nueva es un concepto ideado por el político Mariano Cornejo, que era del grupo de Leguía, que planteó esta idea de que este gobierno permite el resurgimiento del poder del pueblo, ¿no? Eh, un gobierno con el pueblo, un gobierno para el pueblo. Ahora, rompe con el partido civil y Leguía y sus seguidores persiguen a los políticos civilistas y algo interesante, incorporan a los sectores medios y a los sectores populares en el gobierno y reconocen los derechos de propiedad de las comunidades indígenas. ¿Ya? Justamente en 1920 hay elecciones para el Congreso para cambiar la Constitución y el grupo de Leguía gana por goleada porque está ofreciendo eso, la propiedad a las comunidades indígenas. Ahora, esta etapa es una etapa de gran crecimiento económico en el Perú ligada a la exportación de materias primas y recursos a los Estados Unidos y la inversión norteamericana en el Perú. Pero también es una etapa que termina con una gran crisis porque, como se ve, este gobierno termina por el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? Que pone fin a un periodo de crecimiento mundial liderado por Estados Unidos y donde los países donde hay mayor inversión y venta de productos a Estados Unidos entran en una profunda crisis. Y eso es lo que le pasó al Perú. Bien, nos quedamos acá, ya termina mi turno de sesión de consulta. Muchas gracias por su atención, gracias por sus preguntas y nos veremos en otra oportunidad.